muchas gracias, buenos días. Ante todo, yo quisiera agradecer a los organizadores de este evento por, participarnos en este seminario, sobre todo teniendo en cuenta que dos de las personas destacadas que se están homenajeando tuvieron vinculación con la Fundación. Es decir, hay que ver que Jorge Sábato fue fundador de la Fundación Bariloche y por otro lado fue integrante de su consejo directivo hasta su fallecimiento. Y por otro lado, el doctor Herrera sí tuvo una participación muy importante en la construcción del modelo mundial latinoamericano como respuesta al, formulado por el Club de Roma, es decir, y elaborado por el MIT. De modo tal que, por supuesto, la Fundación Bariloche tiene mucha relación con este homenaje. Bueno, yo quisiera enmarcar la discusión en el plano del desarrollo histórico, del proceso de desarrollo histórico social-económico de la América Latina. Se podría cuestionar, utilizar la región como categoría de análisis, en este caso por la disimilitud, en definitiva, que se observa entre los países. Si uno piensa que, de pronto hay países de magnitud continental como el Brasil o países muy pequeños como El Salvador, por caso en Centroamérica, uno diría, bueno, no se puede hacer un análisis, pensando en la región. Lo que pasa es que, en realidad, las etapas que recorrió ese proceso tienen alguna similitud en términos de lo que se planteó aquí. Por ejemplo, interrupciones del régimen democrático y cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, entonces, siguiente. Lo primero que vamos a discutir o analizar es que, la primera revolución, tecnológica muy fuerte que se da a nivel mundial en el siglo XX tiene que ver con el proceso que se inicia al acabar la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que allí la industria a nivel mundial creció una tasa media del 6% anual acumulativo. Eso es un crecimiento formidable realmente, ¿sí? Por favor. Eso. Allí puede verse, cómo entre 1900 y 1950 la producción de manufacturas creció a una tasa de 2,8, mientras que en ese periodo, allí no coincide exactamente los límites del periodo, pero, se produce un crecimiento del 6,1% en términos de producción de manufactura. Y si ustedes observan el comercio, a nivel mundial se expandió prácticamente 4 veces y más, ¿no? De lo que era entre 1900 y 1950. ¿Cuáles eran los sectores que impulsaron ese dinamismo? Prácticamente la metalmecánica, básicamente, para la construcción de equipos de capital y con innovaciones cada vez, en cada vintage, ¿no? Y por otro lado, la producción de bienes de consumo durable, que prácticamente fue un mercado en expansión muy rápida. Y por otro lado, la petroquímica como elemento de producción de productos nuevos y por otro lado, la sustitución de materiales. Esto es, en definitiva, lo que impulsa ese crecimiento. Lo único que yo quisiera remarcar, que de alguna manera ya Del Bello lo señaló, del proceso de sustitución de importaciones de América Latina, es que, en definitiva, ya sea impulsada por gobiernos populares de orientación política nacional, como es el periodo inicial, o en el periodo desarrollista, ya sea bajo gobiernos civiles o militares, pero lo cierto es, en cualquier caso, que esos procesos conducían inevitablemente a un estrangulamiento externo, una crisis de balance comercial y de pago. Por favor, la próxima. Cuando, se llega a los 70,
digamos, en el 70, a nivel de la economía mundial, las economías industrializadas, digamos, prácticamente entran en una situación de crisis, y esto, digamos, como estrategia de los grandes conglomerados, se da una, digamos, deslocalización industrial, que por otro lado fue acompañada, y esto es muy importante también, por una internalización financiera. Cuando digo internalización financiera, ¿qué quiero decir? Quiero decir que normalmente la banca comercial está regulada por los bancos centrales, pero si están offshore ya no está esa regulación. Y entonces, evidentemente, allí el comportamiento puede ser irresponsable, por así decirlo, ¿no? Y lo digo porque así fue realmente. Por favor, presionemos la próxima. Yo quiero mostrarles ahí la evolución de la tasa de interés a nivel internacional, la LIBOR, que, digo, aquí hay que señalar que prácticamente el sistema de Bretton Woods, es decir, el sistema financiero en ese momento, que se estableció al finalizar la guerra, muestra, ustedes ven allí al principio, un comportamiento relativamente estable, ¿cierto?, hasta que se va acercando a fines de los 60, donde había demasiados dólares fuera de Estados Unidos, ¿sí? Y entonces, los tenedores se preguntaban, cuando yo vaya a buscar el oro a Estados Unidos, ¿me lo van a entregar realmente? Entonces empezó a darse una corrida contra el dólar, ¿cierto?, de manera tal que Estados Unidos se vio en la necesidad de interrumpir la convertibilidad, y esa primera línea que allí se observa es ese punto de 1972. Ahora, a partir de allí ustedes ven que se genera una turbulencia en el mercado financiero internacional, y en particular yo señalo allí con esa elipse rojita, es decir, un periodo donde la tasa de interés era negativa. Claro, cuando la tasa de interés es negativa, uno diría, bueno, me conviene pedir prestado, total, cuando devuelva voy a devolver menos que el capital, ¿cierto? Bien, pero piensen que, como les dije, es decir, los prestamistas ahora van a ser, o eran, bancos privados offshore, en su mayor parte, ¿sí? ¿Y cómo prestaban? Prestaban de manera tal que en realidad la tasa de interés no era fija en el momento de la toma del préstamo, sino que fue a tasa flotante, que había que pagar según la tasa que regía o rigiera en el momento de repago. ¿Está bien? Y yo ahí quiero hacerles observar toda este tramo, a ver si me señala eso con el mouse, o toda esta zona, ¿sí? Quiero llamar la atención porque ustedes ven que a partir del 79, 80, cuando sube Reagan a la presidencia de Estados Unidos, es decir, prácticamente esas tasas evolucionan a un nivel mucho más alto. ¿Está bien? Bueno, por favor, la próxima. Lo cierto es que la América Latina, entonces, con motivo de ese endeudamiento externo, su desarrollo estaba siendo condicionado por la posibilidad de tener recursos para poder seguir industrializando. Pero en este momento incluso predominan buena parte de los países gobiernos militares y que, digamos, promueven una apertura indiscriminada a nivel comercial y financiero, ¿cierto?, lo cual implica una desindustrialización que se supone que es el punto donde se tendría que situar el desarrollo tecnológico, ¿sí? Bien, por favor, la próxima. Bueno, allí les muestro, digamos, un cuadrito que, digamos, alguien, un economista que perteneció, digamos, a la ONUD y al CEPAL durante cierto tiempo, desgraciadamente fallece en 1992 cuando estaba, digamos, en su madurez intelectual realmente muy valioso, me refiero a Fernando Feinsilver, que decía, bueno, en este cuadro, dice, estamos transitando desde ¿cómo sería yo? Desde la caja negra de la tecnología que no hemos abierto al casillero vacío de la equidad. Y ustedes ven que allí él fija
prácticamente estos límites para lo que se refiere a la equidad, ¿cierto? Que significa que el 40% de más bajos ingresos representan en términos porcentuales menos del 40% del 10% de más altos ingresos, ¿cierto? Lo cual significaría una desigualdad importante. Y esto, bueno, es un límite en definitiva, ¿cierto? Y entonces ustedes ven que hay países que no crecen, están todos estos, y hay países que sí crecen, ¿cierto? Pero en términos de crecimiento y equidad, al mismo tiempo, no hay nada. Por eso es que estábamos transitando desde la caja negra al casillero vacío, ¿está bien? Entonces esto, digamos, significaba un llamado de atención sobre el estilo de desarrollo que estaba siguiendo a América Latina. Por favor, la próxima. Lo que quiero señalar, y allí está marcado al final, es que, digamos, con esta transición hacia y la internalización industrial, perdón, la deslocalización industrial y la internalización financiera, en definitiva, va progresivamente tomando predominio las concepciones neoliberales, y esto es el fin del consenso keynesiano. Por favor, la próxima. Bueno, la década del 80, digo, simplemente constituye la década perdida para América Latina, ¿sí? Es decir, en definitiva, allí se da la crisis de la deuda. Recuerden que yo les decía a ustedes que había que repagar en aquella tasa de interés muchísimo más alta, cuando, digamos, la economía mexicana se declara en quiebra, en definitiva, para poder pagar su servicio de la deuda. En definitiva, allí se produce lo que se llama la crisis. Entonces, yo quisiera ahí marcar, sí, por favor, mostrarles a ustedes este gráfico que me parece muy ilustrativo, ¿sí? Digamos, allí ustedes ven, por un lado, esta crónica marca la entrada de capitales a la América Latina, ¿sí? Ustedes ven que aquí prácticamente, cuando se produce la crisis de la deuda, baja considerablemente el ingreso de capitales, ¿sí? Y ahora, fíjense por otro lado, digamos, estas son las remesas de utilidades e intereses y pago de intereses, con lo cual esto es el flujo neto de recursos financieros. Con lo cual, es decir, evidentemente, la América Latina estuvo exportando a los países del norte prácticamente 30.000 millones de dólares al año, con lo cual evidentemente no podía financiar ni su consumo ni su inversión, ¿está claro? Por favor, la próxima. Entonces, como consecuencia de eso, pasan estas cosas, ¿no? El deterioro financiero del Estado y sus empresas, es decir, hubo obviamente ajustes estructurales y coyunturales y problemas de gobernabilidad en muchos países de la región, ¿cierto? Bien, por favor, la próxima. La década del 90 fue la década del consenso de Washington, ¿sí? Allí se pudo renegociar la deuda externa, es decir, y eso, digamos, por supuesto, facilitó la vuelta de capitales, ¿cierto? Pero se produjo un incremento en las asimetrías sociales. Entonces, frente a eso, a ver, la CEPAL dice, bueno, vamos a ver si podemos enfocar de otro modo el crecimiento. Por favor, la próxima. Y entonces, a ver, uno dice, a ver si se puede poner en marcha un círculo virtuoso que vaya, ¿cierto? En definitiva, aquí de lo que se trata, y esto es muy importante porque algunos países, y se toman muchas veces como ejemplo el caso de Corea, pero eso voy a volver sobre eso al final, es decir, donde al principio se da una austeridad muy fuerte en el consumo, ¿cierto? Es decir, la porción que se destina a la acumulación, al fondo de acumulación, es importante. Es decir, eso permite financiar digamos, lo que sería el desarrollo tecnológico. Es decir, el consumo se puede ir sofisticando a medida que aumenta la productividad, pero es decir, allí hace falta políticas públicas con mucha fuerza para poder lograr eso, ¿sí?
Y entonces, bueno, se transita hacia el aprendizaje tecnológico, es decir, a creciente inserción internacional, crecimiento y competitividad, etcétera, ¿sí? Esto sería lo que propone de algún modo la CEPAL en transformación productiva con equidad, pero no está demasiado claro cómo se logra eso, es decir, en democracia, ¿sí? Por favor, la próxima. Entonces, llegado a, digamos, la época más reciente, digamos, la América Latina retoma el sendero de crecimiento. De hecho, digamos, con el tema de la fuerte demanda mundial de commodities, particularmente de China, entre el 2003 y el 2007 la Argentina, digamos, la América Latina, pero también la Argentina, creció a tasas importantes. Incluso algunos hablaban de tasas chinas de América Latina, ¿sí? Al mismo tiempo, digamos, se constituyeron bloques políticos regionales de manera importante, como la UNASUR, Mercosur ampliado, Parlasur, etcétera, de modo de garantizar la permanencia de la democracia, ¿sí? La pregunta es, ¿qué pasó con el casillero vacío? Por favor. Esto fue lo que pasó. Digamos, en definitiva, pareciera que en el casillero vacío ahora hay algunos países. Es decir, Argentina, Perú, Uruguay, Venezuela. Ustedes ven que se utilizó la misma partición que proponía Feinsilber, tanto en crecimiento como en equidad. Ahora la pregunta es, por favor, la próxima. Por favor. La pregunta es si, en definitiva, ese casillero vacío significa que se ha avanzado en términos de desarrollo tecnológico, ¿sí? Bien, digamos un poco retomando para terminar el esquema propuesto por Jorge Sabato, al que le hemos agregado, digamos, las partes en negrita y en rojo, donde pareciera, digo, que se han hecho progresos importantes en esta dirección, porque se han aumentado los recursos que se destinan a la investigación y el desarrollo, ¿cierto? También se han logrado algunos progresos en esta dirección, ¿cierto? Por la creación de instituciones sectoriales especializadas, ¿cierto? Algunas se han mencionado aquí. Lo único que queda, digamos, como pregunta o duda es este vínculo, ¿cierto? Básicamente por el tema de la racionalidad de los actores productivos. Es decir, son en general racionalidades muy dirigidas al corto plazo, con lo cual no se sostiene una estrategia, ¿cierto? Y eventualmente en ese caso no se puede avanzar. Ahora, la otra pregunta es, ¿en qué sentido planteamos que esta relación tiene debilidades? Por favor, la próxima. Precisamente uno de los elementos fundamentales de dificultad es el financiamiento. Y en la medida que no se logre, ¿cierto? Y eso lo tiene que lograr el funcionamiento de las políticas públicas, no se logre, digo, es decir, la concurrencia de la banca de desarrollo, ¿cierto? Más también de los bancos comerciales, porque son los que le tienen que prestar a las empresas, es decir, realmente es imposible que haya desarrollo por mejores condiciones que se den en estos otros espacios. Eso es fundamental. No, yo acá termino. Muchas gracias.